Para los que no me conocen, soy la doctora Cecilia Ugaz, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el tema que vamos a hablar hoy día es sobre dolor. Un momentito. En esta tarde vamos a hablar sobre la definición, clasificación, evaluación y manejo del dolor por procedimientos. Ya todos la conocen, ella es Frida Kahlo, era una artista mexicana, una pintora, que tuvo un accidente muy grave y severo a los 18 años, y a causa de tuvo bastantes problemas de dolor, tanto así que después de varios estudios, ¿no? de una revista de artritis reumatoide, vieron que lo que sufría era una de fibromialgia postraumática, y es grave el ejemplo, ¿no? Es el gran ejemplo que podemos ver de una persona que ha sufrido, ¿no? Problemas de dolor a lo largo de su vida y cómo eso repercutía en su vida realmente, ¿no? Haciendo sus pinturas y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver que según la Asociación Internacional del Dolor, ¿no? Del estudio del dolor, ¿cómo lo van a definir? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular presente o potencial, o que es descrita por el paciente en términos de dicho daño, ¿no? Una cosa importante que debemos saber acá es que la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo de dolor. Y esto lo vemos en niños, ¿no? O sea, muchas veces el niño no se puede expresar, pero sí sufre y sí puede presentar dolor, ¿no? Entonces, como todo síntoma, el dolor es multidimensional y está compuesto por aspectos físicos, emocionales o psicológicos, sociales y espirituales, ¿no? En la década del 50, la doctora Cicely Saunders, que es prácticamente la pionera en cuidados paliativos, acuñó el término de dolor total, ¿no? Para describir el dolor como centro del sufrimiento del paciente, compuesto no solo por el aspecto físico, que antes uno pensaba eso, solo dolor, la parte física, sino todos estos componentes. Y acá lo vemos, ¿no? Los 4 componentes del dolor total, el físico que abarca pues lo que es enfermedades, tratamientos, comorbilidades, la parte psicosocial o emocional que abarca la ansiedad, miedo, depresión, enojo, la parte social que ve el impacto financiero, la pérdida del rol de la persona, la pérdida de escolaridad, aislamiento, de la propia autonomía, y la parte espiritual, ¿no? La pérdida muchas veces de la fe, uno se siente enojado, ¿no? Con el destino, con Dios, dificultad para dar sentido a la experiencia, ¿no? Miedo a lo desconocido. Entonces, todo esto es lo que engloba ahora lo que se conoce como dolor total. ¿Qué nos dice la OMS, no? Que la mayoría de los niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida van a experimentar dolor de moderado a severo. Y esto puede ser causado por enfermedad subyacente, los procedimientos diagnósticos y los tratamientos de la misma. Es importante saber que el dolor en niños es un problema de salud pública de gran importancia y que casi todo el mundo sufre, ¿no? Ha habido bastantes avances y conocimientos para aliviarlo, pero frecuentemente el dolor en niños no se reconoce, a veces se ignora o es subtratado, ¿no? Y otro aspecto importante, que el dolor en niños va a impactar en todas las experiencias que tenga este niño, tanto en su desarrollo como a su vida futura. ¿Qué causas de dolor tenemos? Perdón, un momentito. Vemos ahora entonces lo que es el dolor en oncología pediátrica. Vamos a tener acá lo que es el cáncer, asociado al cáncer y asociado al tratamiento. En cuanto a lo que es relacionado al cáncer, vamos a tener que se va a deber a infiltración de huesos, tejidos y nervios, puede ser compresión también de vasos sanguíneos, edema cerebral,
Asociado al cáncer ya está relacionado esto como síndromes paraneoplásicos, infecciones fúngicas o trombosis, úlceras de decúbito, pero también van a haber asociados al tratamiento, como operaciones, intervenciones dolorosas, todos los procedimientos que se dan en lo que es el tratamiento del cáncer, ¿no? Como quimioterapia, que puede producir mucositis, radioterapia, que también produce lesiones o enfermedades digestivo-contrahuésticas, ¿no? Acá en esta lámina lo que vamos a ver es la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia del dolor en niños con cáncer? Vemos los estudios que ha hecho la doctora Wolf como síntomas, ¿no?, en niños con cáncer avanzado, donde cuando se hace un estudio de la población, se llega a ver que tiene el dolor, puede alcanzar casi un 48% de la población, ¿no? Pero cuando ya se entra a la etapa de fin de la vida, el dolor puede llegar a 61%, ¿no? Por favor, no pinten la pantalla. De ahí hay otros estudios, como de Yamcel, donde vemos igual que el dolor llega a ser casi un 73% asociado, ¿no? Como síntoma frecuente, ¿no? Y los estudios de Goldman, igual, donde ya cuando se llega al final de la vida en niños por enfermedad con cáncer, por ejemplo, el síntoma más frecuente es el dolor casi en un 92%, ¿no? ¿Y cuál es la realidad en el INEM? Nosotros hicimos un estudio para ver cuál era el síntoma más frecuente en niños que entran a cuidados paliativos y se logró que teníamos casi un 71% de los pacientes presentaba dolor, ¿no? Y era el signo más frecuente que estaba ahí. Por favor, no toquen la pantalla. Otra de las causas de dolor en oncología que vamos a ver es qué diferencia hay con los de adultos, ¿no? En niños tenemos que la causa de peor dolor que se estudia era de un 69% dado por quimioterapia, ¿no? Donde presentaban también dolor por la tumoración y dolor por las operaciones, ¿no? A diferencia de los adultos, casi el 83% de los pacientes que tenían dolor era por el tumor, ¿no? Y acá ponen cero de la operación. ¿Por qué? Porque el adulto es más fácil que diga, ¿sabes qué? Me duele la herida, deme analgésicos. En cambio, en los niños se asume mucho que no le duele, ¿no? Entonces lo operan y piensan que con eso va a bastar, ¿no? Otro de los estudios que hicimos nosotros en el INEM fue el estudio de prevalencia del dolor en los niños hospitalizados con cáncer y vimos que dolor relacionado al cáncer ocupaba el 40%. Pero había algo importante que vimos ahí, que fue el peor dolor en un 32%, aquellos que presentaron intervenciones dolorosas menores. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a la colocación de vías, la colocación de catéteres y esas cosas, ¿no? Entonces, una cosa importante que debemos ver en cuanto al dolor pediátrico, al dolor en niños, es que muchas veces no es reconocido, muchas veces es subtratado, ¿no? No tiene un adecuado tratamiento, ¿no? Es más fácil tratar el dolor en un adulto porque el adulto te lo dice, ¿no? El adulto recibe mucho más dosis de analgésicos que un niño. Y lo otro es que el dolor es un problema que afecta no solo al niño, sino a los padres. Les causa una gran angustia saber que su niño pueda presentar o no dolor. Ahora vamos a ver la clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a ver por tiempo de evolución. Por tiempo de evolución vamos a tener lo que es el dolor agudo, ¿no? Por ejemplo, este dolor es un dolor súbito, intenso y de corta duración. Lo importante acá es que es por una lesión tisular que estimula los nociceptores, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? El niño llora, grita, se mueve, ¿no? Y expresa el dolor por todo el cuerpo, ¿no? Tenemos el dolor persistente, que es también producto de una lesión tisular, pero este es en curso, que se prolonga en el tiempo. Esto igual es causado por un traumatismo o una inflamación. Lo que se dice de este dolor es que más bien puede ser un indicativo de un dolor agudo mal manejado, ¿no? Con un adecuado manejo, ¿no? Y tiene otras características, ¿no? El niño ya tiene síntomas, pero más discretos, con un deterioro físico progresivo, cambios emocionales o conductuales, ¿no? Y tenemos el dolor crónico.
Este se diferencia, ¿por qué? Porque es un dolor que ya se extiende más allá del tiempo esperado para la resolución del mismo. En algunos casos lo definen como un dolor que se presenta por más de 3 meses. ¿Y cuál es la diferencia con el agudo o el persistente? Donde acá ya hay una pérdida de la función protectora. Acuérdense que el dolor agudo es manifestación de un daño, ¿no? Me corté o tengo algo presente, ¿no? Entonces es el alerta que te da el cuerpo de que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, me estoy quemando, si no quiere ese dolor, no sacaría la mano del fuego, ¿no? En cambio, en el dolor crónico es diferente, se pierde la función protectora, ¿no? Se dice que en estos dolores crónicos no debe usarse opioides, ¿no? En niños, ¿no? Ya es otro tipo de manejo. Tenemos también el dolor irruptivo o intercurrente. Este es un aumento brusco y transitorio de la intensidad del dolor por encima del nivel preexistente ya en un niño con un tratamiento de un dolor, ¿no? Como por ejemplo que esté en tratamiento analgésico con dolor en mantenimiento y controlado, ¿no? Este de acá no va a tener un factor desencadenante claro y se puede presentar varias veces al día, ¿no? Y es muy frecuente que lo podamos ver en un niño, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Es un paciente que por ahí tiene dolor, pero de repente hay momentos donde eso se enciende, es muy agudo, rápido y así también pasa, ¿no? Pero incomoda bastante porque es muy intenso, ¿no? Y en cambio el dolor incidental también es brusco y transitorio, pero esto sí se debe a algo, ¿no? Puede ser como consecuencia de algún movimiento, cambio de postura, alguna maniobra que haga el niño, como toser, orinar, ¿no? Entonces, estos son los tipos de dolores por tiempo de evolución, ¿no? Lo otro que vamos a ver es por mecanismo fisiopatológico. Acá vamos a tener lo que es el dolor nociceptivo, que es el daño tisular de causa mecánica, inflamatoria, química o térmica. En este caso, lo que va a haber es una injuria, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, y se van a activar los nociceptores, ¿no? Entonces, la activación de estos nociceptores va a desencadenar lo que es la vía ascendente del dolor. En esta vía ascendente del dolor van a activarse lo que son las fibras ascendentes mielínicas, que son las rápidas A o delta, y amielínicas, que son las lentas C, ¿no? Esta va a pasar y va a también activar lo que son las fibras que conducen la sensación del dolor a través de lo que es el asta dorsal a nivel de la espina, y luego va a llegar a los centros del dolor en el tálamo, ¿no? Entonces, esa es la vía, ¿no? De la nocicepción, ¿no? Del dolor nociceptivo. Una cosa importante que debemos ver es que la vía descendente, porque también hay una vía descendente del dolor, va a ejercer un efecto inhibitorio en la percepción del dolor, ¿no? Influenciadas por la historia de la persona, la parte social. Esta integración y modulación es pasible de ser modificada por las terapias integrativas no farmacológicas. Entonces, uno es ahí donde puede actuar, ¿no? Y así como por unos analgésicos adyuvantes también, ¿no? Entonces, acuérdense, la vía descendente es el efecto inhibitorio que nos puede ayudar para mejorar el dolor, ¿no? Este dolor nociceptivo se va a dividir en dos, ¿no? Puede ser somático o visceral, ¿no? El dolor somático es la estimulación de los nociceptores de los tejidos superficiales que pueden estar en la piel o en las mucosas o profundos como articulaciones y huesos. La característica de este dolor somático es que es localizado, agudo, punzante, palpitante, ¿no? Entonces uno lo puede ver, lo puede definir, sabe dónde le duele, ¿no? En cambio, el dolor visceral es distinto. También es la estimulación de las terminaciones presentes, pero donde a nivel de vísceras, ¿no? Ya sea por una infección, estiramiento, distensión, ¿no? Y esto es mal localizado, o sea, uno no sabe exactamente dónde le duele, tiene calambres, es sordo, ¿no? Como cólico, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de dolor nociceptivo, el somático y el visceral. Y tenemos ahora el otro que es el dolor neuropático. El dolor neuropático va a ser causado por daño estructural o disfunción del sistema somatosensorial. Quiere decir alteración a nivel nervioso, ¿no? Tanto central como periférico. ¿Por qué se puede dar? Por múltiples causas, como alteración metabólica, traumática, infecciosa, daño tisular por medicamentos. Tenemos nosotros, por ejemplo, que hay quimioterápicos que producen dolor neuropático, como la vincristina, ¿no? Que es uno de los efectos adversos que tenemos, ¿no? Entonces, pacientes que reciben estos medicamentos pueden quedar con algún tipo de dolor neuropático, ¿no?
¿Y cómo se presenta este dolor? Pues es ardiente, lo refieren como disparos, electricidad, hormigueo, ¿no? Y muchas veces los niños no son capaces de expresar cómo es este dolor, ¿no? Entonces es importante preguntarles, ¿no? O a veces vienen a la consulta, ¿no? Y es común que digan, no, siento que me arden los pies, ¿no? Todas las piernas se las tengo un poco débiles. Entonces ellos no saben exactamente cómo expresarlo y es importante buscarlo porque es muy frecuente. Y el dolor mixto, eso también se presenta, ¿no? O sea, ¿cómo es? Se presentan los dos mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, en una fractura vertebral por una masa o una osteopenia, ¿no? Va a presentar un dolor nociceptivo por el daño del hueso, ¿no? Y el dolor neuropático. También se puede dar, pero ¿por qué? Ya por otro mecanismo, que es la compresión medular o nerviosa. Entonces, este dolor mixto también es frecuente que se presente en los niños. Nosotros vemos un promedio de casi 40% en los niños con cáncer que están, por ejemplo, en cuidados paliativos, que presentan un dolor mixto, ¿no? Es ambos, ¿no? Y esta tablita me pareció interesante porque ya abarca todo para que la puedan ver, ¿no? Los dos tipos de dolor, que son los nociceptivos y neuropáticos. El nociceptivo, para que recuerden, somático o visceral. El somático es el que da los nociceptores en piel, músculo, hueso. Acuérdense que es localizado y puede ser por incisiones, traumatismos, quemaduras, ¿no? Y el visceral ya es en órganos internos como vísceras y es un dolor difuso, espasmódico, cólico, ¿no? Y, por ejemplo, es el estreñimiento, la pirosis o metástasis a niveles hepáticas o pleuritis, ¿no? Y el neuropático, como ya lo vimos, es una lesión directa de compresión nerviosa o disfunción a nivel nerviosa, mal localizado, difuso, es un dolor quemante, punzante, con una disfunción sensorial también como hipoestesias, hiperalgesias, alulinias, ¿no? Entonces acá se dan por lesiones de la médula, neuropatías periféricas, el famoso dolor de miembro fantasma, ¿no? Entonces este es un resumen para que vean la parte del mecanismo fisiopatológico. Continuamos, entonces vamos a ver la evaluación. ¿Cómo hacemos para evaluar un niño que tenga dolor, ¿no? Lo importante es la evaluación inicial, ¿no? Tiene que ser completa e integral del niño, incluir características físicas principales, pero también factores emocionales, sociales, culturales, ¿no? Y espirituales, ¿no? Y el objetivo de la evaluación inicial del dolor en lo posible va a ser identificar la causa, el mecanismo fisiopatológico, además de hay que determinar la intensidad y el impacto que tiene sobre la vida del niño, ¿no? Entonces es muy importante esto. Acá en la evaluación inicial es donde podemos ver y discriminar qué tipo de dolor es, si es agudo, si es crónico, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor neuropático. Todas esas cosas debemos hacerlas a la hora de evaluar, ¿no? Acuérdense que si un niño está con dolor, tampoco podemos ampliarnos mucho porque no vamos a estar haciendo una historia tan larga. Entonces es importante que si el niño está en ese momento con un dolor agudo, es hacerlo un poco más corto y poder actuar en ese momento, ¿no? ¿Qué herramientas hay? Hay varias herramientas que nos ayudan, pero una muy interesante es esta, que es la herramienta KEST, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es una estrategia para evaluar el dolor de forma rápida, ¿no? ¿Qué se hace primero? Es conversar con el niño o la niña y los padres para saber los síntomas que presenta, el uso de las escalas de evaluación del dolor según la edad, evaluar el comportamiento y los cambios fisiológicos si están afectados, asegurar la participación de toda la familia, tomar en cuenta de manera holística las causas del dolor y trata y monitoree los resultados, que es importante, ¿no? No es solo tratar en ese momento del dolor, sino evaluar si realmente lo que le estamos dando ha mejorado o hace que mejore el dolor o no. Y las escalas del dolor. Entonces, las escalas del dolor van a variar según la condición y edad del paciente, ¿no? Tenemos que, para evaluar el dolor en neonatos, se puede usar la escala NIPS, ¿no? Donde vamos a ver parámetros como expresión facial, llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos, movimiento de piernas, estado de alerta. Y según esto, vamos haciendo los cálculos y vemos si es que presenta dolor o no, ¿no? Que es lo que se usa en neonatos, ¿no? Tenemos la escala FLAC, que ya es para 1 mes a 3 años, donde también vemos expresión facial, el estado de las piernas, la actividad del niño, el llanto y el consuelo. Igual vamos a hacer una evaluación general del niño y con eso tenemos un puntaje. Y
Y tenemos ya para niños mayores de 3 a 7 años la escala de caras, ¿no? De Wong-Baker. Importante de esto, ya varios la conocen, muchos hemos visto estas escalas donde el paciente escoge más o menos qué carita es la que más o menos lo representa, pero lo importante de esto es que tiene que ser así, en blanco y negro la escala, porque muchas veces nos regalan estas escalas para ver el dolor de colores, ¿no? Que va de amarillo hasta rojo, y eso confunde mucho al niño. ¿Por qué? Porque puede que le guste más el rojo, puede que le guste más el amarillo, y escoja por el color y no por lo que realmente es. Entonces, de preferencia, la escala tiene que ser en blanco y negro, ¿no? Y ya para niños mayores tenemos ya la escala visual analógica que se eleva, donde el niño escoge del 0 al 10, cuál es el puntaje que tiene del dolor para ser tratado. Entonces, estas son las escalas del dolor, ¿no? Y ahora vamos a ver ya la última parte, lo que es el manejo del dolor por procedimientos. Esto me pareció interesante porque nuestros niños están sometidos, ¿no? Al menos los niños oncológicos o los niños con enfermedades severas, ¿no? Están sometidos a bastantes procedimientos, ¿no? Y es importante mejorar el dolor en estos casos, ¿no? Todos los hemos preguntado y a veces, ¿a qué le tienen miedo los niños cuando van al hospital? En realidad, lo que le tienen bastante miedo es al dolor y al pinchazo, ¿no? Que lo pinchen con agujas. Nadie de los niños quiere que lo estén pinchando, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso puede acarrear problemas a lo largo del tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que los niños internados con enfermedades crónicas, complejas o severas son sometidos diariamente a varios procedimientos que suelen ser muy dolorosos, ¿no? Entonces, tener un buen manejo del dolor en estos casos es crucial para el bienestar del paciente. De hecho, sabemos que este sufrimiento que puede experimentar o sentir el paciente va a tener consecuencias negativas a largo o corto plazo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos estudios como este donde muestran que el miedo a las agujas, ¿no? Por alguna razón, lo que va a hacer es un incumplimiento, por ejemplo, de las inmunizaciones en 7 a 8%, tanto de los padres como de los niños, ¿no? Entonces, es importante porque eso influye a lo largo de toda su vida, ¿no? Tenemos otros estudios también donde las primeras experiencias con el dolor van a también influir en las respuestas posteriores al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, si tú tienes en tu primera experiencia realmente una experiencia mala con el dolor, la analgesia va a ser inadecuada en los siguientes procedimientos que tengas, ¿no? Se estima que casi 25% de los adultos van a tener miedo también a las agujas y estas fobias se desarrollan en la mayoría en lo que es la infancia, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tratar en sí este tipo de dolores por procedimiento en los niños, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros, si bien estamos tratando, por ejemplo, oncología, ¿no? Oncología pediátrica, muchos de los niños se van a curar, ¿no? Y es así, o sea, van a crecer, van a ser adultos, ¿no? Pero pueden quedar con ciertos problemas por haberse sometido a todos estos procedimientos, el sufrimiento del dolor y todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, es importante tratarlo. Por ejemplo, ¿qué procedimientos dolorosos hacemos nosotros en oncología pediátrica? Tenemos lo que es el aspirado de médula ósea, que es un dolor fuerte en escala de caritas de 10, o sea, es un puntaje fuerte, ¿no? La punción lumbar, que también es considerado fuerte, ¿no? Por ahí, si es que hay alguna madre que ha tenido ha dado a luz por cesárea, sabe lo que es una punción lumbar, ¿no? Y sí duele, ¿no? En mi caso, yo di a luz por cesárea y duele, ¿no? Imagínense eso en un niño y todavía que no se muevan, ¿no? Entonces son procedimientos que hacemos, ¿no? Que hacemos semanales, hacemos diarios, ¿no? Entonces también está, por ejemplo, lo que es el acceso al POR, la venopuntura, ¿no? El retiro también de un catéter, pues presenta dolor, ¿no? O las canalizaciones venosas, el acceso central, ¿no? Y las curaciones que va a ser variable. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo que es el aspirado de médula ósea y la punción lumbar, nosotros tenemos el apoyo de anestesiología, ¿no? Que seda y duerme al paciente para que no sufra dolor, ¿no? Pero hay otras cosas donde no, ¿no? Lo que son los accesos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para el acceso del POR y esas cosas. Entonces van a ver que tenemos ciertas maniobras que se deben hacer, ¿no? ¿Y cómo afecta esto, no? ¿Qué consecuencias tiene? Pues a corto plazo, si el niño tiene dolor y se mueve, por ejemplo, cuando le ponen una aguja o algo, pues va a haber hematomas o extravasación de fármacos endovenosos por la quimioterapia, ¿no? De la quimioterapia, o cefalea postpunción lumbar.
Puede haber alguna reacción local en los miembros inferiores por la esparginasa, es que se mueven, ¿no? Sobre todo por extravasación también, o dolor a la colocación del filgrastim o de la citarabina subcutánea. Entonces son cosas que se dan en ese momento. Pero a largo plazo ese niño puede crecer con ansiedad, ¿no? Previa al procedimiento, y tenemos niños que llegan a los procedimientos y gritan y lloran por miedo realmente, más que dolor en sí, sino el miedo, ¿no? Hiperalgesia, ¿no? Y el miedo a las agujas, y evitar servicios de salud, ¿no? Al futuro, ¿no? ¿Y cómo vamos a manejar esto, ¿no? El Children Minnesota tiene un programa que es Children Comfort Promise, ¿no? Y que nos habla de cómo manejar el dolor por procedimientos, ¿no? En este caso son 4 puntos importantes que ellos toman, que es la anestesia tópica, ¿no? El uso de la sacarosa o lactancia en niños menores, el posicionamiento y la distracción, ¿no? Y acá vamos a ver un poco, en cuanto a la anestesia tópica, es segura y debe ser siempre ofrecida, ¿no? Obviamente en la medida de las posibilidades, ¿no? Debemos optar por esto. Es de fácil administración, de costo y factibilidad, se coloca más o menos media hora antes, ¿no? Se puede usar la crema EMLA, o si no tenemos, se puede preparar con lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5%, ¿no? Y eso se coloca en la zona donde se va a hacer la punción, en la zona donde se va a insertar la aguja para el catéter port, ¿no? O en otros casos, si no tenemos, se puede usar lidocaína al 4%. Igual 30 minutos antes se cubre, como ven en la figura, ¿no? Y luego de eso ya la enfermera puede colocar pues la vía, puede colocar la aguja por, ¿no? Es una cosa que, tan sencilla que sí podemos realizarlo, ¿no? Lo otro es la sacarosa o azúcar, ¿no? O lactancia, ¿no? Se dice que la administración 2 minutos previo a los procedimientos, que ocasiona sobre todo un dolor leve o moderado, va a ayudar a darle un poco de sacarosa al niño, ¿no? Se le puede poner en el chupetín, ¿no? La analgesia es poca, obviamente, solo dura unos 4 minutos, ¿no? Pero si es efectiva, nos puede ayudar para que el niño no lo sienta, ¿no? Lo otro es el posicionamiento y la distracción, ¿no? Acá vamos a ver que en niños menores de 1 año se les puede envolver, tienen que tener el contacto piel a piel, se le da el chuponcito con la sacarosa, se sostiene a su hijo durante el procedimiento y se le da una distracción para que se le pueda colocar la vía, ¿no? O se le pueda poner la quimioterapia intramuscular, por ejemplo, ¿no? Va a variar en un niño de 1 a 5 años, ya se le puede tener al niño sentado o en posición vertical, ¿no? Sostener al niño. Siempre tiene que haber el contacto con la madre o el padre, y ya se le hace otro tipo de distracciones. En algunos casos se les puede dar burbujas y el niño va a estar distraído y se le va a poder poner pues la vía, ¿no? Tenemos lo que es ya en edad escolar, de 6 a 12 años, igual, tratar de que el niño esté en contacto con la madre o el padre, sostenerlo, ¿no? Algunos niños a esta edad les gusta, ¿no? Ver lo que sucede, qué es lo que le están poniendo, ¿no? Y acá ya hay otras formas ya de distracción con la tecnología, ¿no? Y en adolescentes, ¿no? Ya de 13 a 12 años, bueno, si quiere estar sentado erguido, puede estarlo, estar disponible. Siempre los padres deben estar disponibles para algún soporte que necesiten, ¿no? Algunos adolescentes les gusta ver lo que está sucediendo, y acá la mayoría pues escucha música, está con la tablet o con el celular, ¿no? Y acá vamos a ver lo que hacemos nosotros, gracias a Feels Good, que nos ayuda con lo que es la realidad virtual, utilizando una técnica que se llama enfoque sincronizado en 2 tiempos. Entonces ellos nos han proporcionado lo que son, ¿no? Las máscaras de realidad virtual, y van a ver, no sé si se escucha, para que vean cómo la enfermera va a colocar la vía mientras el niño está con la máscara de realidad virtual. El niño está atento a lo que está viendo en la pantalla, ¿no? Antes de colocar la vía, ellos presionan un botón para que aparezcan otro tipo de dibujos, ¿no? Por eso que se llama en 2 enfoques, ¿no? Y lo que va a hacer es aliviar, ¿no? Aliviar el estrés, la ansiedad, ¿no? Y reducir el dolor. Ahí le están colocando la vía al niño. Esta es nuestra sala de quimioterapia. Como pueden ver, ya le colocaron y el niño no se ha dado ni cuenta, ¿no? Pues es la forma que podemos ayudarlo, ¿no?
Y acá también, acá lo que van a ver es la colocación de una quimioterapia que se llama L-asparginasa en la pierna. La niña está viendo igual su realidad virtual. La enfermera igual le avisa, van preparando. Le han colocado. Esta, por ejemplo, es una quimio que se pone cada 2 o 3 días. Entonces, los niños tienen miedo de que les estén pinchando. Y no ha sufrido realmente nada, ¿no? Ella está entretenida, ¿no? Y en este otro video vamos a ver cómo va a ser la apertura del catéter POR, ¿no? Con la aguja, ¿no? Y la niña también está usando pues, la máscara de realidad virtual, ¿no? Ahí ya le colocaron la aguja y la niña tampoco se ha quejado de dolor ni nada, ¿no? Está tranquila. Entonces, esto realmente ha sido gracias a lo que es Feel Good, a Luis Rodríguez, que nos acompaña siempre ayudándonos con lo que es la realidad virtual. Utilizamos esto en quimioterapia, también lo hemos implementado en la sala de procedimientos para las vías, ¿no? Antes de que entren los niños a procedimiento y entren más relajados, ¿no? Esto, bueno, lastimosamente es todo prepandemia, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido un poco más difícil, bueno, no hemos podido habilitarlo, pero son cosas que realmente podemos hacer en todos nuestros hospitales, ¿no? Son pequeños detalles que al final el niño en realidad sí lo va a sentir, ¿no? Antes era pensar simplemente que, bueno, tiene que ponerle una vía y agárrenlo y punto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Si yo voy a planificar, si es un niño con una estancia prolongada, si sé que ya lleva 3 días y le voy a cambiar la vía, pues le puedo poner algo, ¿no? Le puedo poner lidocaína, que es algo que se consigue, ¿no? Y dejarlo ahí 30 minutitos para que no sienta el dolor, ¿no? Le puedo dar un dulce, un chupetín en ese momento, si es que no tengo pues algo sacarosa, ya bueno, le puedo dar un chupetín, ¿no? Y el niño va a estar distraído. Puedo hacer todo lo que es medicina integrativa para distraerlo y ponerle la vía sin dolor, ¿no? No necesita el niño sufrir algo más, ¿no? Aparte de lo que ya está sufriendo hospitalizado, ¿no? Muchas gracias. No se olviden de que las exposiciones van a estar colgadas en YouTube. Ya están las otras, las 4 anteriores. Y eso es todo.